Listo. Tov, Shalom. La clase de hoy vamos a tratar de ver de cómo construir una sociedad ideal de acuerdo a la Torah. Y es muy interesante, el último Shabbat aquí en Israel y el próximo Shabbat en la diáspora se leyó y se lee la Parashat Kedoshim. La Parashat Kedoshim, ahí están las bases verdaderamente de una sociedad ideal. Y tal vez la exigencia de Kedoshim es una exigencia general a todo el pueblo de Israel. La Torah dice que hay que decirle a los hijos del pueblo de Israel, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ustedes tienen que ser santificados, santos, porque yo soy santo, ¿no es cierto? Una manera en hebreo, una de las maneras de llamarlo a Dios es Akadosh Baruj Hu. ¿Najón? Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu? El santo bendito sea. También en español creo que se usa esa expresión. Entonces nosotros sabemos que Él es santo, Él es consagrado. ¿Qué es algo que es santo? ¿Qué es algo consagrado? Algo que es especial. Algo que uno trata de llegar a eso. Algo que está más elevado de las cosas mundanas, de las cosas comunes. Entonces hay una exigencia de todo el pueblo de Israel. Y lo dice, Daver el Kol Adat Ben Israel. Shirley, ¿cómo traducirías Adat? Edá. Congregación. La congregación, o sea, muy bien, Nahor, esto da. O sea, es una mitzvah para toda la congregación de los hijos de Israel ser santos. Qué fácil, ¿no? Sean santos. Pero hay sociedades que ser santo es ser una cosa, y hay sociedades que ser santo es otra cosa. Entonces tenemos que ver de acuerdo a qué tenemos que ser santos, pero la Torah no se queda solamente con todo tipo de declaraciones de que hay que ser santos, sino que empiezan todo tipo de mitzvot, cosas que la Torah nos dice que tenemos que hacer. Vamos a ver principalmente el comentario del rabino Shimshon Rafael Hirsch, de cómo él comentó todo esto, porque él hizo el trabajo de ¿qué? De demostrar cómo en base a lo que está escrito en esta parashá se puede construir una sociedad ideal. Antes de ir al comentario del Rabbi Hirsch, quiero traerle dos fuentes de los Jajamim de Hazal. En Baikra Rabba de Parashat Kedoshim, ahí dice Tani Rabijía, Parashá zon nembra beakel mipnei sherob gufei haTorah tluim ba. Ahí dice Rabijía que esta parashá, esta enseñanza fue dicho en aquel. Aquel es un sinónimo de Kaal, de público, fue dicho en público, como escuchamos también que dice que había que hablar a la congregación. Pero ¿cuál es la razón? Dice, porque dice que la mayoría de las cosas esenciales de la Torah, Gufei haTorah, dependen de lo que dice esta enseñanza. Entonces ya esta enseñanza de los Jajamim nos está diciendo, acá tienen algo muy fuerte. Por otro lado, también dice Rabbi Levi en el mismo lugar en Baikra Rabba, dice Amar mipnei she'aseret hadivrot klulim betocha. Los 10 mandamientos están dentro de esta enseñanza, porque hay muchas enseñanzas que tienen que ver con cosas que dicen los 10 mandamientos, que también es en base a la esencia de la Torah, los 10 mandamientos. Hay otra enseñanza que en Torat Kohanim, que es el Midrash Halachá del libro de Baikra, que ahí dice Kedoshim tiyu, Prushim tiyu. O sea que uno tiene que estar un poco separado de lo mundano, de lo común, que hay que dedicarse a cosas específicas y no a lo mundano. Pero ¿por qué hay que ser Kedoshim? Dice Ki kadosh ani, porque Dios es santo. Lomar quiere decir Sheimatem magdishim atzmechem male ani alechem kiilu kidashtem oti. Dice acá algo muy fuerte. Si ustedes se santifican a ustedes mismos, es como que ustedes se merecen que llegaron a santificarme a mí. O sea, ¿cómo santificamos a Dios en el mundo? A través que nos santificamos a nosotros mismos a través de nuestras acciones. O sea que nosotros sabemos que una de las cosas más importantes que podemos hacer es Lekadesh Shem Shamaim, santificar el nombre de Dios. Y sabemos que la peor averá que hay, ¿cómo se llama? Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, profanar a Dios.
Entonces, si sabemos que lo peor es profanar a Dios, entonces entendemos que también lo mejor es Lekadesh et Hashem, santificar a Dios. ¿Y cómo se hace? De acuerdo a lo que dice en Torat Kohanim, a través que nos santifiquemos a nosotros mismos. Y lo que vamos a tratar de aprender es cómo tratar de elevarnos y santificarnos. Es algo muy, muy difícil. Pero es algo que cuando lo vemos en profundidad es algo que tendríamos que todo Yehudí tendría que aspirar a eso. Dice el Rabbi Hirsch que las leyes básicas que hablan de cosas que tienen que ver con la familia y con uno en particular, como por ejemplo en esta parashá se habla de el temor, acá el temor, el respeto al padre y a la madre, el respeto al Shabbat, dice, con esto se empezó a colocar las bases de la santidad. Y dice, y con las halajot, con las leyes de la Hebrá, y también como por ejemplo las mitzvot de la tzedakah, que está en esta parashá, ahí se empezó a poner también, se terminó de poner las bases de la santidad. Entonces nos dice acá el Rabbi Hirsch, 3 cosas ponen las bases, ¿no es cierto? Si uno quiere construir algo, uno necesita primero tener bases sólidas, bases fuertes. Entonces dice, las bases acá están a través de las mitzvot que tienen que ver con la familia de uno. Que es la familia, es el entorno que ¿no es cierto?, que me rodea. Es el entorno en el que crezco, es el entorno en el cual yo voy a educar. Entonces, cuando queremos hablar de Kedushá, tiene que haber Kedushá dentro del núcleo familiar. Uno no puede pretender ser un tzadik muy grande en la calle, o en la yeshiva, o en la midrashá, y cuando llega a la casa le grita a todo el mundo, maltrata a todo el mundo y no se ve ese comportamiento. Muchas veces dicen, cuando si querés saber cómo es alguien verdaderamente, fíjate cómo trata a las personas de su familia. ¿No es cierto? Cuando alguien quiere conocer un chico, trata de ver cómo trata a su hermana. Cuando él está enojado, porque es lo que le sale de la gente que tiene su máxima confianza. ¿Está bien? O hay veces que también se dice, cuando se quiere conocer a alguien, hay que tratar de conocer cómo es el entorno familiar. Después también hay halajot que tienen que ver con cosas particulares, porque la santidad también depende de lo que pasa a uno en particular. Y después el Rabbi Hirsch habla también de lo que pasa en la sociedad. La santidad también se ve en la sociedad. ¿Y cómo? A través de las mitzvot que tienen que ver con la tzedakah. Porque tzedakah, acá en el capítulo 19, ¿sí?, de Vaikra, entre otras cosas que tienen que ver con tzedakah, nos habla que cuando cosechamos un campo, si nos olvidamos parte de la cosecha, lo dejamos ahí para que venga el pobre y se lo lleve. También cuando se hace la vendimia, que es la cosecha de las uvas, y si queda una parte tampoco no vuelvo a buscar. Y cuando tengo un campo y voy a cosecharlo, también dejo una parte, una esquina, lo que se llama la mitzvah de peá, que también todas esas cosas lo dejo para los pobres. Y estas cosas es lo que nos está diciendo el Rabbi Hirsch. Estas son las mitzvot de tzedakah de la Hebrá. Entonces, las bases dijimos, lo que pasa en el entorno familiar, lo que pasa en el entorno particular de uno mismo y lo que pasa en el entorno social, que también hay que preocuparse por los demás. Eso es lo primero que dice. Después nos dice que la base social tiene, por un lado, también leyes que nos hablan de cómo servirlo a Dios, de por ejemplo cómo se trae un corbán, un sacrificio que se lo llama shlamim, que sería el sacrificio de completitud, que era un corbán cuando la persona lo traía cuando tal vez tenía una alegría particular, y después también hay unas alajot de cuándo se podía comer y cuándo no. Entonces dice el Rabbi Hirsch, ¿por qué cuando me habla de leyes sociales me trae un corbán en la mitad? ¿Por qué me habla de eso? Y el Rabbi Hirsch dice que en la vida que uno la lleva de acuerdo a las enseñanzas de Dios, no puede haber una contradicción entre lo religioso y lo social. O sea, si vos querés ir por el camino de Dios, se tiene que ver tu comportamiento, cómo tratás a las personas, cómo te preocupás
por los necesitados y cómo te preocupas también por leyes que parecerían ser solo leyes religiosas entre uno y Dios. Dice, esa es la sociedad judía, no está una cosa separada de la otra. En Pirkei Avot está escrito, Oev et hamakom veoev et habriot, que una persona tiene que leob et hamakom. ¿Qué es hamakom? El makom es Dios, ¿sí? El makom es lugar, pero es una manera de llamarlo a Dios porque Él está en todo lugar. Entonces, en Pirkei Avot nos enseña que tenemos que amarlo a Dios y tenemos que amar a las briot. Briot serán los seres humanos, los seres creados sería. O sea que esa es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque amar a Hashem es también amar a los que Él creó. Y eso por un lado nos dice. O sea, no hay contradicción. Si querés ser un judío completo, tenés que amar a Dios y tenés que amar a los seres humanos. Un judío que odia no está yendo por lo que nos enseñaron nuestros jajamim y por lo que Dios quisiera. Después también nos dice el Rabbi Hirsch que la base de la alegría cuando uno traía un korban shlamim es también la base de nuestra obligación de la alegría del otro. Porque nosotros a veces, ¿por qué estamos contentos en nuestras vidas? Porque nos pasan cosas buenas, ¿no es cierto? Nos pasan cosas buenas, entonces estamos felices. Pero acá también el Rabbi Hirsch enseña que si vos estás feliz por algo, vos también tenés que estar feliz cuando al otro le sucede algo. Después va a explicar un poco más en profundidad este tema. Otra cosa más que les quería decir es que la Torá no puede ver como algo disociado la preocupación general por la Hebrá como la preocupación por lo religioso. Ahora, en las últimas elecciones en Israel había un tema que estaba de moda. ¿Cuál era el tema que estaba de moda? Ser social. ¿Qué es social? Preocuparse por la sociedad. Un partido dice, yo quiero ser el ministro de Economía, el número uno del partido decía, yo quiero ser el ministro de Economía para ayudar a los pobres, los necesitados, para bajar los precios de las cosas. Otro decía, yo quiero pelear por la clase media, que es la mayoría del país, para que puedan vivir de una mejor manera. Otro partido, un tercer partido, hacía la propaganda política. Nosotros nos preocupamos por los transparentes, shkufim. ¿Por qué los transparentes? Porque nadie los ve, como que nadie los toma en cuenta. Y parte de su campaña política era un video que mostraba que los empleados a veces de todo tipo de cosas simples, la gente como que no los ve. O sea, se había puesto el tema de moda, incluso del partido que ganó las elecciones, del partido del Likud, también varios dentro del partido, sí, nosotros queremos ahora hacernos responsables de los ministerios sociales, o sea, que se preocupan por la sociedad. O sea, la parte de preocuparse por toda la sociedad en Israel está muy de moda. Todos los partidos querían hacer esto. También un cuarto partido, el partido religioso sionista, que generalmente lo que propone es sionismo y judaísmo, es también que el ministro había sido Bennett y era el ministro de la economía de Israel. Dice, gracias a las decisiones del ministro bajó esto y esto, el precio de esto, bajó esto y esto. O sea, todo el mundo quería demostrar que era eso. Pero la Torá nos dice, es eso más la parte espiritual, más la parte de Torá. O sea, no somos marxistas, que lo más importante es solo la economía y el bienestar material de la gente. No creemos que la esencia de la persona es solo lo material. Y eso es en parte lo que dice en la primer parte. ¿Está bien? Después continúa el Rabbi Hirsch y dice que después de dar las reglas generales, hay varios psukim que nos enseñan cómo hay que vivir en la sociedad y cómo hay que preocuparse en la sociedad. Voy a enseñar algunos de estos psukim, de cómo hay que comportarse en la sociedad. El primero de ellos dice, Lo tiknevu, lo tehashu, ve lo teshakru ish be'amito, que sería, no roben, no nieguen
O sea, vieron, a veces la persona roba. ¿Viste esto? ¿Viste? Ah, me desapareció esto. ¿Viste esto? No, no vi nada. Y después de que la persona a veces puede llegar a robar, puede llegar a negar, después puede llegar incluso a mentir y jurar en vano, jurar, ¿sí?, de que no vio nada, no hice nada, ¿sí? Y acá la Torah nos dice, si estas cosas pasan, estamos profanando el nombre de Dios. Explica el Rav Hirsch y dice, acá se habla todo tipo de robos, de mentiras y de promesas falsas, las cuales pueden llegar a introducirse dentro de la vida económica de la sociedad. ¿No es cierto? A veces gente para hacer negocios miente. A veces gente para hacer negocios oculta. Leitkajesh es como ocultar algo, no reconocer algo. ¿Sí? ¿Esta mercadería es buena? Sí, es buena. Y él sabe que tiene, sí, que tiene todo tipo de fallas o ese tipo de cosas. Entonces el Rav Hirsch dice, no piensen que esas cosas es solo algo particular. Dice, esas cosas pueden llegar a ser el ofi. Traductora oficial, ofi. Personalidad. Muy bien. Esto puede llegar a ser la personalidad de la nación. O sea, como hay naciones que todo el mundo ahí miente o que la gente no dice. El otro día estaba en una reunión de trabajo que justo de cosas de acá, de Mahon Meir, que queremos ofrecer un proyecto de estar en contacto con otras páginas de internet, de judaísmo, de Israel en el mundo. Entonces otro estaba hablando que es de otra cultura, no de la cultura latinoamericana, y estaba diciendo, sí, no sabes cómo son estos, te dicen que sí, pero no sabes si quiere decir que sí. Y cuando te dicen, lo voy a pensar, es que nunca te van a dar respuesta. Entienden que a veces esas cosas de no decir la verdad o no ir en forma directa, esas cosas a veces pueden llegar a ser parte de la personalidad de una nación. Entonces el Rav Hirsch dice, eso es muy peligroso porque todo el mundo como pisotea esas cosas y ni siquiera la gente tiene vergüenza de eso. Hay personas que, hay países que la gente dicen, ¿qué? ¿Vas a decir la verdad al digamos, a quien se dedica a recaudar impuestos? ¿Sí? ¿Vas a decir, vas a trabajar así en forma directa? Entonces hay lugares que se piensa que ya no hay más vergüenza de mentir, de ocultar, de jurar. Vas a ser parte de lo que es de la sociedad. Entonces dice el Rav Hirsch, no solo eso, a veces lo consideran como que es una cualidad. ¡Qué bien! ¿Cómo pudiste meterles el perro? ¿Cómo pudiste engañarlos? ¿Cómo pudiste esconder esto? Hay lugares que, muy bien, pudiste que no te agarren, no te atraparon. O hay lugares que todos dicen, todos saben que esto no se puede, pero lo que está prohibido, lo que está mal es que te agarren, que te atrapen. O sea que en muchos lugares, lamentablemente de Latinoamérica, esto pasa a ser, digamos, la moneda de cambio, lo que mucha gente hace. Y dice que hay lugares incluso que la gente reciben halagos y honores por lograr engañar. Pero dice, y esto es lo fuerte de lo que dice el Rav Hirsch, Be'enei Hashem em shfelim benivzim. Pero a los ojos de Dios, los que hacen estos, si la sociedad los halaga, a los ojos de Dios son shfelim. Algo en shafel es algo de lo más bajo que hay. Benivzim es algo despreciable. O sea, Hashem ve a la gente que se dedica a estas cosas como algo bajo y despreciable. Y dice lo siguiente, y que los ve como mentir y como jurar en vano simplemente. Y sobre estas cosas acá Dios nos viene a alertar cuando quiere que su pueblo se santifique. Entonces dice el Rav Hirsch que hay que reconocer las cosas como son verdaderamente, y esa es la base del Shalom y la Neemanut la Jová. El Shalom es la paz, la integridad, la completitud, y también la Neemanut, la fieldad a la obligación que uno tiene. Y dice, negar las cosas
es gezelat, dice kahash u gezilat aemet. O sea, negar las cosas es como hurtar a la verdad. Y sheker, dice, veilu sheker u gnevat aemet. Y la mentira es robar a la verdad. Y dice, de la misma manera que el reconocer la verdad es muy importante y es algo muy elevado en todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con lo material, y dice que reconocer la verdad, no solo eso, sino que es más elevado incluso que las cosas materiales. Y fíjense lo que dice acá el Rabbi Hirsch, y dice, robar la verdad es un pesha, es un crimen muy grave, y dice que es un crimen peor que el robar cosas materiales. O sea, robar la verdad, robar el pensamiento de la gente, dice que es peor que robar cosas materiales. Y muchas veces en la sociedad las cosas la gente las toma al revés, ¿no es cierto? Que no tienen ningún problema en ocultar cosas, no decir toda la verdad, pero a veces se van a cuidar de no ir y agarrar algo de otra persona directamente, solo si es del gobierno. Hay veces gente que agarra, pero bueno, acá lo que dice, esconder la verdad es mucho peor que robar cosas materiales. Y dice que finalmente, a veces el que roba, el que llega a mentir, a veces va a querer incluso jurar que él no hizo nada. Pero ahí Dios dice, Veloti shavu beshemi leshaker, no juren en mi nombre cosas que son mentiras. Sería como que Dios nos está diciendo, mi presencia divina, la cual juzga entre un hombre y su prójimo, no la llames a tu ayuda para continuar con tu mentira. O sea, como que Dios dice, no quiero ser partícipe de tus mentiras, no jures en mi nombre lo que estás haciendo, cuando no estás haciendo algo correcto. Y el Rabbi Hirsch nos enseña que estas cosas fueron dichas en plural. ¿Por qué? Porque estas cosas se dirigen a toda la umá, a toda la nación y a todos sus miembros. Entonces, por eso, acá dice que a veces hay cosas que se roban a través de una nación entera y no a través de personas particulares. Y a veces que son cosas como que es la costumbre del país. Bueno, acá esto se acostumbra de que si alguien deja algo en la calle, que enseguida todo el mundo se lo lleva. O algo que esto, como a mí me ha pasado con chicos que vinieron acá a todo tipo de programas y fueron a todo tipo de... Y acá saben que en Israel muchos lugares no se cuida como se cuida en Sudamérica, de que no te roben todo tipo de cosas o cómo están armadas las cosas. Yo escuché a chicos decir, wow, ¿cómo se puede acá chafar? Que chafar es un poco un lunfardo, un poco de Buenos Aires, de cómo se puede robar acá sin que nadie te mire. Fue lo primero que vieron, el primer pensamiento. ¿Entienden? O el kibutz, ¿sí? Llegas a un kibutz, que es una vida comunitaria, que tal vez viven cientos de personas ahí, y a veces hasta miles, y todo el mundo deja las bicicletas afuera de sus casas sin atar. Entonces mucha gente que viene de todo tipo de lugares dice, bueno, acá todo es de todos, el kibutz es la idea socialista de comparten todo, agarrémonos las bicicletas, llevémonos, agarremos el tractor, demos una vuelta, que hay veces que es problema de que uno crece con una mentalidad. Pero lo que tenemos que nosotros tratar de ver es a dónde la Torá nos quiere llevar, ¿no es cierto? Y continúa acá y dice que a veces estas cosas se hacen parte de lo que es la memoria colectiva, de lo que es la identidad colectiva, y la gente piensa que estas son cosas que son permitidas. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel que vive entre otras naciones, si vas a comportarse de esta manera, Gilalta Echem Eloheja, profanaste el nombre de tu Dios. O sea, si el judío se va a comportar de esta manera cuando vive entre las naciones, cuando personas no judías ven esto de él está profanando el nombre de Dios.
El judío es el enviado de Dios dentro de los pueblos del mundo. Es el Sheliach Hashem. Así es el judío. Y sobre el judío se llama el nombre de Dios. No sé si saben que la palabra Yehudá, que es la palabra básica de la palabra Yehudí, que es judío, es cuando Lea tuvo a su cuarto hijo y dijo: voy a agradecer a Dios. De Leodot, Yehudí, Odaá, Leodot, es exactamente toda la misma palabra, que es agradecer, y viene de la idea de agradecer a Dios. ¿Cuál es el otro nombre? O Yehudí, o ¿cómo nos llaman? Israel, ¿no es cierto? Que Israel es el nombre que se le dio a Jacob, que es que puede ser que es recto en el camino de Dios, pero también que pelea con el hombre y con Dios, o sea que en el camino, en la cuesta, de que para avanzar, y él también va a lograr avanzar. O sea, el nombre de Dios está en el nombre del pueblo de Israel, y en la palabra incluso Yehudí, de Yehudá, viene que es agradecer a Dios. Entonces, dice acá que aquel que tuvo el mérito de ser el pueblo de Dios, entonces tiene que ser un ejemplo para los pueblos. ¿Qué quiere decir ser el pueblo de Dios? ¿Qué? Una corona especial, le vienen todo tipo de derechos especiales, ¿no? Son obligaciones especiales de cómo mostrar el comportamiento correcto que Dios quiere como un ideal. ¿Entienden? De acuerdo a los Jajamim, si es el ideal de la vida, entonces ¿por qué Dios no le da la Torá a todo el mundo? Sí, se la dio. Se las dio, pero se vio que los otros pueblos, en un principio la idea era que la Torá sea para toda la humanidad, pero se vio que las exigencias tan altas a veces de comportamiento que tiene la Torá, muchos pueblos no las podían resistir. Hay pueblos que todo tipo de cosas que la Torá prohíbe no van con ellos, o les sería muy difícil de hacer. Entonces se eligió un pueblo específico para que represente eso. Entonces acá dice que hay que ser un ejemplo para los pueblos del mundo. Y cuando uno tiene que ser un ejemplo, dice el Rabirsh, que el pueblo de Israel tiene que presentar delante de los pueblos del mundo una sociedad la cual está basada en el juicio, en la verdad y en la fieldad, y de ser fieles. Y dice, y si la persona se mancha a sí misma a través de sus acciones, las cuales son acciones cercanas al robo y a la mentira, de esa manera se está profanando el nombre de Dios que está en nuestro nombre como pueblo, y esto hace que se debilita el conocimiento y el apego a Hashem. Dice que esto tearer et dat Hashem. O sea que cada judío tiene una responsabilidad gigante, porque si él se mancha, si las personas no judías ven que la persona que dice que es parte del pueblo, que va de acuerdo a las normas de Dios, y entonces si esta persona está manchada, entonces ¿qué quiere decir? Que las normas de Dios están manchadas, las personas pueden entender. O si las personas ven que personas que quieren ir por el camino de la Torá no son personas súper rectas, entonces ¿qué quiere decir? Que es toda una mentira lo que está diciendo esto, que la Torá, ¿qué es la Torá? ¿Para lo que te conviene? ¿Es la Torá solo para cumplir Shabbat, Kasher y Tzniut? ¿Entienden? O sea, si es la verdad de Dios, la verdad de Dios es para todo tipo de cosas en el mundo. Y para peor, cuando la gente a los ojos de Dios todo entra en la balanza, ¿está bien? Todo entra en la balanza cuando Dios nos juzga. Nuestras acciones con el hombre y el prójimo, y nuestras acciones sean los preceptos hacia él. Pero cuando la gente juzga uno a otro, generalmente la gran mayoría de la gente, ¿sobre qué cosas juzgan? Sobre las relaciones humanas. Sobre todo se van a fijar de cómo uno se preocupa por el otro ser humano, cómo uno trata al otro ser humano, cómo uno se preocupa por la sociedad. Y la sociedad no es solo por la sociedad de los otros judíos, la sociedad es por toda la sociedad. Entienden que hay que también preocuparse y tratar de ayudarlos, que toda la sociedad entera pueda ir para adelante. Entonces acá es una función difícil, ¿no es cierto?
Otra de las cosas que vienen en esta misma parte, en el capítulo 19 de Vaikra, que son las bases de los movimientos obreros en el mundo, que solo se empezaron a unir fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, los movimientos de trabajadores, pero antes de que las leyes sociales estas empezaron a tener vigencia, sobre todo en Europa, la Torá, que fue entregada hace 3.300 años, nos dice: Lota ashok et reeja, no te aprovecharás de tu compañero. Habla no te aprovechar en temas de trabajo, ¿sí? De cómo hay una palabra que no es aprovechar, cuando no explotarás. Podría ser una buena traducción de Lota ashok, no explotar, que hoy está muy de moda, ¿no es cierto? De los empleados que se sienten explotados. Entonces dice: no explotarás a tu prójimo. Velotik zon, tampoco no le hurtarás. Lotalim peulat zahir ithat boker, y no podés tardar en pagarle su sueldo. Si él trabajó y se acostumbra que el pago es hasta fin de al día, ¿sí?, cuando es de noche no podés esperar hasta la próxima mañana para pagarle. Cuando ya es de noche tenés que pagarle. O sea, hay que pagar a tiempo. Es una mitzvah de la Torah, el no explotar y pagar a tiempo al empleado. Y después continúa, que es tal vez uno de los psukim que a mí más me gustan de la Torá, por la gran enseñanza que tiene, es: Lo tekalel jeresh belifnei iver lo titem michshol veyarata me Eloheja ani Hashem. No insultarás al sordo, y delante del ciego no pondrás obstáculos. Nuestros jajamim nos enseñaron que no habla solamente del ciego y del sordo. Es como una regla en particular, pero que quiere abarcar algo general. ¿Cuál sería la regla general? No aprovecharte de quien tiene una debilidad. Exactamente es eso. O sea, hay alguien que tiene una carencia, tiene una debilidad, no te podés aprovechar de esa debilidad. El sordo no te escucha, entonces me aprovecho, miren cómo lo insulto y no me dice nada. ¿No es cierto? El chiste de los, tal vez de algunos jóvenes pueden ser. O no, cuando a veces jóvenes de una cultura se encuentran con otra cultura, a veces insultan en un idioma que piensan que la gente no entiende. ¿Qué es alguna de esas cosas? Entonces acá la Torah te dice: no solo el sordo, todo aquel que tiene una debilidad. Y no pongas obstáculo delante del ciego, pero esto fue usado por los sabios como una regla general. Por ejemplo, si yo voy a hacer algo que a una persona le va a provocar que haga un pecado, que se aleje de la Torá, decimos que eso está prohibido por la prohibición que no puedo poner un obstáculo delante de un ciego. Y consideran ciego a quien no puede ver la dificultad. Por ejemplo, ¿sí?, si a un joven yo lo quiero educar a santidad, entonces no lo voy a llevar a un lugar donde hay muchas niñas en minifalda que le gusta abrazarse con los chicos, ¿no es cierto? Porque eso es, le estoy poniendo un obstáculo que él no lo va a poder pasar. Le gustan las mujeres, entonces si la mujer lo viene a abrazar, ¿qué puedo esperar de él? O una persona, digamos, que empezó a comer kasher, ¿está bien? Pero antes de comer kasher sentía el aroma de algo que le gustaba mucho y no podía, ¿sí?, no podía dejar de comer eso. Entonces, si sé que a esa persona le cuesta mucho cumplir kasher porque recién empezó, entonces no lo voy a llevar delante de un lugar donde hay cosas que puede caer. O hay algo que es muy interesante con respecto a la lashon hara, hay algo que se llama avak lashon hara, que es el polvo de hablar mal. Pero eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque es relativo a quién tengo delante mío y qué es lo que sé que le va a causar a él hablar lashon hara. Por ejemplo, si yo sé que Sara está peleada con Rivka, ¿está bien? Entonces no voy a hablar delante de Sara absolutamente nada de Rivka. Porque cualquier cosa que yo diga de Rivka, por ser que está tan enojada Sara con Rivka, le va a provocar a ella hablar mal de Rivka. ¿Entienden? Como Sara está... Entonces eso es como una ciega Sara, que si le nombran Rivka, se le prenden todos los cables, se le pone así. Entonces yo al hacer eso le estoy provocando a ella
que tropiece, la verá, ¿entienden? Entonces los sabios interpretaron esto de delante del ciego no pongas un obstáculo, ciego para ciertas cosas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un anciano. También el anciano a veces también hay cosas que a veces es poco sensible en cómo le habla a los demás. Me pasó, una vez fui a una sinagoga y la sinagoga estaba casi toda vacía y me senté en un lugar y después me empezó a decir, ¿sabés que te sentaste en el lugar de alguien que viene fijo, no? Acá a la sinagoga. Dije, no sabía. Entonces después seguía, y se sentó en el lugar de alguien fijo en la sinagoga. Entonces, bueno, no lo hace de malo a veces, pero entienden, de a veces de falta de regishut, falta de tacto hacia los demás. Entonces, bueno, a veces hay que tratar, cuando uno ya sabe que alguien no tiene tacto, cuando uno sabe que alguien, entonces, no tratar de que esas personas no caigan. Dice el Rabish sobre este pasuk. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras acciones y nuestra forma de hablar, que no pongan en peligro la paz y la integridad de nuestros prójimos, ni de un punto de vista material, ni de un punto de vista musarí, ético. O sea, dice, esto de que hay que tener cuidado de no dañar a los demás, que los demás no caigan, no solo en lo material, sino también en lo ético. Entonces explica el Rabí y dice, no solamente el ciego del punto de vista físico es llamado ciego, sino todo aquel que se enceguece de un punto de vista espiritual o ético. Hay personas que están enceguecidas de un punto de vista espiritual y no pueden ver cosas, con ellos también tenemos que cuidarnos. Y hay personas que es una cuestión ética y él no se da cuenta que el judaísmo también nos quiere educar a ética, ¿no es cierto? Hay veces, hay un gran rabino, quiero ir a verlo, pero hay mucha gente delante mío. Permiso, córranse. Entienden que si querés respetar a un gran rabino está muy bien, pero éticamente no podés empujar a seres humanos que no son transparentes, que están en tu camino delante antes de llegar al rabino. Entienden que es muy importante el respeto a los jajamim e ir en pos de los jajamim, pero no nos olvidemos de la ética que tiene que estar en el camino. Y también si una persona es un gran rabino y una persona muy simple le habla, también el gran rabino está obligado al comportamiento ético. Después también dice acá, todo aquel que se enceguece por un deseo que él tiene, también es considerado como un ciego. Hay gente que hay algo que adentro de él le quema, no lo deja tranquilo, le arde y no lo deja ver cosas, él también es considerado un ciego. Entonces dice, no solamente aquel que pone una piedra en el camino del ciego, sino todo aquel que da un consejo malo, un consejo que puede llegar a hacer que la persona tropiece, está haciendo esta transgresión. Y trae acá todo tipo de ejemplos que los sabios nos enseñaron. Por ejemplo, si hay una persona que prometió que no iba a tomar vino, que se llama Nazir, ¿no es cierto? El nazareno. Entonces no le puede ofrecer, hagamos todos un brindis. ¿Querés vos también de este brindis? Entonces, esto es algo muy moderno, que también lo trajeron los jajamim. Dice, aquel que vende armamento a personas sospechosas. Eso también es algo que tenemos que cuidarnos. Que personas sospechosas no hay que venderles armamentos, porque personas sospechosas que uno les vende armamento, ¿qué pueden hacer con esos armamentos? Pueden usarlos en contra de personas inocentes o para todo tipo de cosas que no son cosas que van de acuerdo a la Torá. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de todo lo que tiene que ver por la integridad tanto ética como material de las personas y también la integridad espiritual. Y acá tenemos nuestra obligación de cuidarnos muchos, porque si yo doy un consejo y la persona hace algo malo, entonces va a ser nuestra culpa que la persona tropezó en el camino.
entonces uno tiene que tener mucho cuidado que uno no provoque tropiezos materiales o tropiezos éticos a la gente. O sea, ¿esto a qué me lleva? A que cada vez que interactúo con otras personas, tengo que ver si éticamente no estoy actuando mal con ellos, si materialmente no estoy actuando mal con ellos y si espiritualmente no estoy actuando mal con ellos. O sea que es una responsabilidad muy grande que nos hace reflexionar mucho, o es por lo menos lo que deberíamos hacer, en nuestro interactuar con otras personas. En este capítulo también nos dice algo muy interesante con respecto a lo que es las relaciones cuando hay un juzgado y personas que tienen pleito, y dice: Lota se avel bamishpat, no hagas injusticia en el juicio, ¿no es cierto? Hay veces juicios injustos, ¿no es cierto? Que se considera que todo está cerrado de antemano, de que no hay lo que hacer, de que todo está vendido. Dice acá la Torá: no hagan injusticia en el juicio. No eleves, lotizá penedal, no eleves al que está abajo, o sea, al muy pobre. Velote dar penegadol, ni tampoco engrandezcas ¿sí? a aquel al que está al grande, al que tiene poder. Betzedek tishpot amiteja, con justicia juzga a tu prójimo, a tu compañero. Así nos dice este pasuk, el pasuk 15. Sobre esto dice el Rav Hirsch que el público tiene una posición de fuerza hacia las personas particulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de los tribunales, a través del Beit Din, uno puede juzgar a la gente y el Beit Din, el juzgado, puede dar todo tipo de penas, obligar a la gente a hacer todo tipo de cosas. Entonces dice el Rav Hirsch que esto no puede ser aprovechado para hacer un juicio que no es un juicio verdadero. Entonces acá se nos advierte que no hay que tomar en cuenta la situación social de la persona que está en el juicio. No hay que tomar en cuenta si es pobre, no hay que tomar en cuenta si es rico, no hay que tomar en cuenta si es una persona que la gente no lo respeta o si es una persona que todo el mundo lo super honra. O sea, que cuando un tribunal tiene que hacer su corte, tienen que dar el corte del veredicto, y cuando investigan ellos no pueden hacer diferencias entre las distintas personas. Incluso hay veces que las diferencias son por kavanot tovot, ¿no es cierto? Que tienen buenas intenciones. Pobres, ¿qué voy a decir? Si lo voy a hacer culpable, él no robó por necesidad, robó porque fue maltratado, robó porque siempre le enseñaron eso, ¿sí? De todo tipo de cómo tratar de mostrar de por qué no tiene la culpa. O si una persona a veces que está en una situación social muy elevada, y no solo de plata, a veces dice: no, es algo muy chico lo que hizo, hacerlo culpable, le arruinaste la carrera. ¿Cómo quieren hacer hoy en día muchas veces con un político cuando quieren sacarlo del camino? Quieren ponerle todo tipo de cosas, de trampas en el camino para que lo juzguen de alguna manera. Entonces el juez dice: no es tan grave. No, acá, entonces, ¿qué dice acá? Hay que cuidar mucho de que eso no haya diferencias. Y hasta ahora que vimos todo tipo de alajot, de dinim, que nos hablan entre la persona y su prójimo en forma general, ¿no es cierto? Pero estas cosas nos hacen tomar en cuenta que no podemos ser indiferentes hacia las demás personas. Y entonces cuando una persona ama demasiado el dinero y todo eso, o cuando quiere mucho dañar al otro, entonces eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tratar de que esas cosas no nos influencien. Hay acá también uno de los psukim más famosos de la Torá, también está acá, que es el pasuk 16, que es Lo telech rachil beameja, Lo ta'amod al dam reeja ani Hashem. Lo telech rachil beameja es la prohibición de ¿qué? De hablar mal de los demás.
Eso es regilut, cuando uno va y cuenta de uno a otro es regilut. Rogel es el vendedor ambulante en hebreo, el que va de uno a otro. Shirley, Nahon, en Ibrit hay letras que se cambian unas con otras, ¿sí? Que es casi la misma letra, que es el caso de la Haf con la Gimel. Por ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿cómo se dice vidrio en hebreo? Shujit. Pero hay veces que se cambia la Haf con la Gimel. ¿Y cómo se dice vidriero? Sagag. El que trabaja con, y también hay veces que se cambia. Entonces dijimos, Rajil es la misma palabra, ¿sí? A veces que Regel, ¿sí? Que Lotilech Ragil, Ragil, y el que va a Regel es el vendedor ambulante, que por eso también se lo llama Rogel. ¿Está bien? Entonces cuando acá nos dice Lotilech Rajil Beameja, que no vayas como de uno a otro contando las cosas, y por otro lado nos dice Lota Amod al Dam Reja, no te quedes parado frente a la sangre de tu prójimo. ¿Qué significa? A veces el que va Rajil es porque está demasiado en la sociedad, está metido uno adentro del otro, ¿no es cierto? Está metido uno adentro del otro y por eso va y habla tanto. Entonces la gente puede decir, bueno, no hay que meterse en nada en la vida de las personas. Hay que apartarse totalmente de eso. Entonces a veces puede llegar a ser que no te importa nada de lo que le pasa al otro. Entonces la Torá te pone un límite y te enseña, no, cuando estás viendo que al otro le va a pasar algo malo, cuando el otro está por vertir su sangre, entonces ahí tenés que meterte. Y por eso está en el mismo pasuk. Por un lado, no estés demasiado en la vida del otro hablando de lo que pasa al otro. Por otro lado, cuando al otro le va a pasar algo malo, tenés que intervenir. O sea, la mitzvah que figura acá, Lota Model Dam Reja, no es solamente cuando le va a pasar algo malo físicamente que se va a desangrar. Es por cualquier cosa que le puede pasar a la persona, que es también uno de los psukim que trae acá. Y después de esto nos enseña acá la Torá Lotisna et ajija bilbabeja ojiach tojiach et amiteja velotisa alab het. Nos dice, no odies a tu hermano en tu corazón. Demostrarlo tenés que demostrar a tu compañero y no cargues el het, el pecado, que es un pasuk muy fuerte, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de ver la explicación de esto. El Rabbi Hirsch nos dice lo siguiente: cuando nosotros queremos estar frente a la justicia y frente a qué es lo correcto hacer, nosotros entonces tenemos que fijarnos que estamos frente a Dios y nuestras acciones van a ser medidas de acuerdo a la vara de la verdad y de la rectitud, de la fieldad, de ser fieles, y también de la ajba, de la unión, del darse uno, de la concordia, de darse el uno con el otro. Y estas son, dice, las cualidades que tiene que tener el pueblo de Dios, y estas cosas tienen que fijar nuestro camino. Entonces acá, dice, vimos las bases de la vida social que fueron santificadas de acuerdo de la Torá. Entonces, uno tiene que tener las bases, pero cuando hay bases, cuando uno quiere construir algo, primero hay bases. Después que están las bases, ¿qué más hay que hacer? Hay que empezar a construir. Dice, hasta acá, con estas reglas generales son las bases. Después empieza lo que hay que construir. Entonces, y nos va a empezar a explicar ahora cómo uno puede complementar estas alajot. Entonces dice, ¿cómo hay que comportarse, por un lado, con nuestros hermanos que se olvidaron de su obligación? ¿No es cierto? Es muy lindo hablar de las cosas buenas que hay que hacer, de las cosas que uno está obligado, de cómo construir la sociedad ideal. Y acá nos dice, pero hay personas que se olvidan cómo construir la sociedad ideal. Hay personas que se olvidan de su obligación. Entonces acá la gran pregunta, dice el Rabbi Hirsch, ¿cómo nosotros nos comportamos con aquellos que se olvidaron de cómo uno se tiene que comportar correctamente? O sea, aquellos que nos dañan, aquellos que nos provocan
todo tipo de damnificaciones, todos aquellos que nos ponen tristes, aquellos que nos hacen poner de mal humor. Entonces, claro, es fácil comportarse bien cuando todos los demás son todos buenitos y todos santos al lado tuyo. Entonces acá viene la enseñanza de cómo hay que comportarse con aquellos que no son tzadikim, que no son justos, aquellos que no se comportan correctamente contigo. Y hay personas que piensan que estos que se portan así perdieron su derecho de que los honremos y que los querramos. Explicamos que el pasuk Ojeach tojiach et amiteja dice que está el pasuk, el versículo este que dice demostrar, sabrá demostrar a tu compañero, es una mitzvah general que también estaba acá, que toda persona de Israel tiene esta obligación y uno no tiene que ver en silencio cuando hay un pecado leve o un pecado grave del compañero, porque la Torah que nos enseña acá también nos dice Ojeach tojiach et amiteja velot isa alav het. Habrás de demostrar a tu compañero y no cargarás su pecado, su mala acción. Entonces la Torah nos prohíbe hacer la vista gorda, callarnos cuando los demás están haciendo algo malo. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Tratar de corregir a los demás. Entonces el Rabbi nos dice hay que corregirlo y hay que volver a corregirlos y así traer a nuestro compañero para que él corrija sus acciones. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué? ¿Cuál es la forma para corregir? Bueno, esa tiene que ser nuestra sabiduría. El objetivo de la Torá es que lo corrijamos. El objetivo no es que uno diga, cumplí la mitzvah de demostrarlo, le dije que está mal lo que está haciendo. Nuestros jajamim también nos dijeron, ¿sí?, que cuando uno demuestra, si uno lo está demostrando hasta que el otro ya dice terminala, o que el otro ya se enoja con uno, o el otro ya le quiere pegar a uno de lo cargoso que uno hizo, por supuesto que ahí ya uno no tiene que seguir corrigiendo, pero uno tiene que acordarse por sobre todo, el objetivo no es que uno se saque, cumplí mi obligación, te dije que estaba mal. O sea, nuestro objetivo es lograr que el que está equivocado se corrija. A mí me gusta siempre decir que cuando lo corrigen a uno ¿qué tendría que decir? Muchas gracias, me estás ayudando a ser mejor. Y cuando muchas veces la gente cuando los corrigen dice, pero vos qué me decís si vos haces esto y esto y esto. Pero no nos tenemos que olvidar lo que nos enseñó el rey Shlomo, Efes quien tzadik baaretz asher yaseta tov velo yechetal. El rey Shlomo enseñó que no hay una persona tan justa en la tierra que haga solo el bien y no se equivoque y no peque. O sea, de acuerdo a la enseñanza del rey Shlomo, nadie es perfecto. Toda persona puede llegar a equivocarse. Es más, no puede llegar a equivocarse. Toda persona se equivoca. Entonces, si toda persona se equivoca, entonces a cualquiera que me viene a corregir, siempre yo podría encontrarle algo en lo cual él no está bien. Entonces, esto nos enseña que aquel que cuando lo viene a corregir, que devuelve a través que le muestra al otro lo incorrecto que hace el otro, está totalmente equivocado. Uno no tiene que aceptar la corrección de alguien que en eso mismo el otro está mal. ¿Entienden? Si una persona no es recta en cierta cosa, no puede venir a corregir a otro de lo que él mismo está mal. Es lo que siempre decimos, que así se le decía también a Aarón, que pedía perdón primero por sí mismo y después por los demás. ¿Entienden? Por algo que uno es culpable, uno no puede corregir a los demás. Pero lo que uno no es culpable sí puede corregir a los demás. ¿Entienden? Es un networking, que uno ayuda al otro a corregirse en lo que está mal. Que eso es lo que nos quiere enseñar la Torá. Y los jajamim también nos dice, todo aquel que podría corregir a las personas de su casa y no los corrige, finalmente a él se lo declara culpable por lo que hicieron las personas de su casa.
La persona que puede corregir a las personas de su ciudad y no los corrige, finalmente él se lo ve culpable por las malas acciones de las personas de su ciudad. Y dicen finalmente nuestros sabios, aquel que podría corregir al mundo entero y no lo corrige, finalmente lo van a hallar culpable de que no corrigió al mundo entero y que el mundo entero fue por un mal camino. Esta enseñanza de los jajamim es una enseñanza hermosa, ¿entienden? O sea, todo círculo que uno podría haber corregido, desde el círculo familiar, desde el círculo de la ciudad o del lugar donde uno vive, hasta el círculo del mundo entero, uno tiene la responsabilidad de corregirlo. A mí me parece que vamos entendiendo por qué, ¿no es cierto?, este capítulo de la Torá nos habla de cómo construir la sociedad ideal. Y dice el Rav Hirsch, todo aquel que podría corregir y no corrigió, incluso si cumplió toda la Torá entera, menos esto, dice que la Midat Adim, lo que sería la cualidad de la justicia, del juicio que tiene Dios, se va a cobrar de esta persona primero por lo que podría haber hecho bien, por lo que podría haber corregido y no lo hizo. O sea que es tan grande esto, el no solamente vernos a nosotros mismos. Aquel judío que quiere ir por los caminos de Dios, si está fijándose solamente en lo que pasa con él mismo, no está yendo por el camino de Dios. Hay que fijarse con toda la sociedad lo que sucede, con todo lo que tenemos alrededor. Nosotros sabemos que hay una mitzvah que se llama Kol Israel Arevim Ze Laze, que está escrito en Pirkei Avot, ¿no es cierto? No sé si es una mitzvah o una enseñanza de que cada judío es responsable el uno por el otro. Eso significa Kol Israel Arevim Ze Laze. Entonces cada persona del pueblo de Israel es también responsable por el cumplimiento de las mitzvot del resto del pueblo de Israel. Y dice, si se cumpliría este precepto en efecto, entonces esto cambiaría la cara del mundo entero del punto de vista musarí, del punto de vista ético, dice el Rav Hirsch. O sea, si el judío cumpliría bien las mitzvot, cambiaría el comportamiento ético del mundo. ¿Por qué? Porque tenés que influenciar a todo el mundo que se comporte también éticamente, nos está diciendo el Rav Hirsch. Y dice que esto, o sea, que corregir el mundo solamente va a poder ser real si va a difundirse, dice el dat amusar, el conocimiento de la ética. Si el conocimiento de la ética va a empezar a florecer, entonces ahí se va a poder corregir las cosas. Y dice que nuestros sabios ya se quejaron y lloraban hace cientos de años que este nivel no se llegó en el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel no llegó a su objetivo, de tener que corregir. Dice, porque la mitzvah, el precepto de corregir, depende también de la buena voluntad de ser corregido. Vieron que les dije, cuando uno lo corrige, uno tendría que agradecer. O sea, la gente tendría que tener buena voluntad de ser corregidos. Y él explica, si todos tienen la obligación de corregir, entonces el resto de la gente tienen que tener la obligación de ¿qué? De aceptar, de recibir la corrección cuando me muestran verdaderamente que estoy equivocado. No quiere decir que cada vez que me vengan a corregir, el que me venga a corregir está en lo cierto. Puede ser que él se equivoca en lo que ve en mí. Pero si me está demostrando que estoy equivocado, entonces uno tendría también la obligación de recibir esto. Entonces, continúa acá que cuando el pasuk, el versículo, nos habla de corregir, dice Ojiach tojiach et amiteja. Amit es compañero. Y el Rav Hirsch nos dice, cuando estamos corrigiendo al otro, lo tenemos que ver como nuestro compañero. Y no nos tenemos que ver como los jefes, como los patrones de él, como alguien que manda, como el comandante de él. ¿Entienden? Tenés que hacer esto, tenés que cambiar tu forma de ser. O sea, dice el Rav Hirsch,
uno no puede tratar de corregir mitoch itnasut. Itnasut es cuando uno va como por arriba. ¿Entiendes? Si uno quiere ir como por arriba del otro, ahí no va a poder corregir. Y nosotros tenemos que darle la sensación al otro de que él es nuestro compañero, que es una persona igual a nosotros y que no venimos a darles órdenes. Si queremos que una persona se corrija verdaderamente, la corrección nunca puede venir porque hay una orden de promedio de otro ser humano. Porque las órdenes de otros seres humanos la gente las cumple solamente cuando hay temor o cuando hay un castigo de por medio a no cumplir las órdenes. Cuando ese temor o castigo de por medio desaparecen, entonces también el comportamiento del otro se va a esfumar. Y nosotros queremos educar a la gente que hay que cumplir la Torá y el buen camino y tener una ética, no porque tenemos temor a el gobierno que nos va a dar un impuesto, no porque tenemos temor a una persona que nos va a castigar o porque tenemos temor que la policía nos puede llegar a acusar y podemos terminar preso, sino que tenemos que cumplir las cosas y hacerlas porque es lo correcto en la vida y es el camino ético que Dios nos ordenó. Y también cuando corregimos a otra persona, esa persona tiene el derecho de corregirnos a nosotros, ¿sí? Porque también es nuestra obligación recibir las correcciones. Como si fuera poco todo lo que nos enseña esta parashá, después de este pasuk, en el pasuk 18, que viene, Beavta le reajá kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la primera parte del pasuk, que es Beavta le reajá kamoja. Disculpen, esa es la segunda parte del pasuk. ¿Cuál es la primera parte del pasuk? Lotikom velotitoret bene ameja. No tengas venganza y no guardes rencor a las personas de tu pueblo. Y después de que nos dijo que uno no tiene que querer hacer venganza y guardar rencor, después se nos dice Beavta le reajá kamoja. Ahora, vieron que antes el Rabbi Hirsch decía que nos venía a enseñar esta parte, qué es lo que hay que hacer con aquel que se olvidó de cómo tratarnos bien. Y fíjense, como acá nos dice, aquel que no nos trató bien, ¿no es cierto?, no está en lo cierto. Y se nos dijo, tenés que tratar de corregirlo, ojeach tojiach etamiteja, y considerarte igual a él. Incluso si él te hizo algo malo, no lo maltrates. Trata de que él vuelva al camino correcto. Tratalo de igual a igual. Y ahora también nos dice, ¿te hizo algo malo? No busques la venganza, no le guardes rencor. Y no solo eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden por qué esta parashá empieza y pidiéndonos que seamos kedoshim, ser santos? No hay que ser un santo para el que hizo algo malo. ¿Entiende? Que tengamos la paciencia de hablarle igual a igual. No hay que ser santo para el que nos hizo algo malo. No querramos hacer ningún tipo de venganza y no tengamos ningún tipo de rencor hacia él. Hay que ser santos. Pero bueno, eso es lo que se nos pide. En el comentario al pasuk 18, con respecto a Beavta le reajá kamoja, a ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces el Rabbi Hirsch dice que esta es una regla que viene a ser un sikum, que viene a ser como un resumen de cómo tiene que ser todo tipo de comportamiento social, en la forma de pensar, en las palabras que se utilizan, en las acciones que se hacen. Y dice, el sentimiento más elevado que uno puede tener por una persona y por Dios se llama amor, Ahavá, ¿no es cierto? Se nos dice con el Shema Israel, que es el rezo, la tefilá más importante que tiene el pueblo de Israel es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cómo continúa, Ve'avta et Adonai Eloheja bechol levavcha u bechol nafshecha u bechol meodeja. ¿Cómo continúa el Shema? Ama a tu Dios. ¿Y qué leímos en esta parte? Ve'avta le reajá kamoja.
No solamente Beabta al-Reajá, tu compañero, cuando nos habla la Torá, que esto no lo vamos a ver hoy, pero cuando nos habla del extranjero, en esta misma parte de la Torá dice Beabta lo camoja, ámalo como a ti mismo. ¿Sí? Casi las mismas palabras, o sea que el amor no es solo al que es como tú, no es solamente al judío, también al extranjero que vive en donde tú estás. Lo tenés que amar como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjero fuimos en la tierra de Egipto. Y hay algunos que esto, algunos jajamim lo explican. Rabbi Akiva dijo, dijo, es una gran regla de la Torá. Y Hillel enseñó, cuando una persona le quiso decir que le enseñe toda la Torá, o sea, cuando está parada en un pie, le dijo, lo que vos odias para ti mismo, no le hagas a tu compañero. Dijo, esa es toda la Torá, el resto son comentarios. Que es lo mismo, eso es lo mismo que Beabta la Reajá Camoja, como como ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, acá dijimos que el amor es el sentimiento más elevado que hay hacia un hombre y hacia Dios. Y la misma mitzvah, cuando nos habla de que hay que amar, descarta totalmente cómo es la personalidad del otro. O sea, solo se fija que hay que amarlo y no importa si el otro te hizo algo malo antes. Y antes le expliqué que también la Torah misma nos dice que tenemos que amar al extranjero. O sea, no importa ni la personalidad ni de qué pueblo pertenece. Y ese amor no tiene que estar dependiente, no tiene que ser dependiente de las cualidades del otro, sino que en el mismo pasuk, ¿cómo termina ese pasuk que nos dice, si dice Loticom velotitor beabta al reaja camoja, ani Hashem, yo soy Dios? ¿Cuál es la razón que no hay que vengarse, que no hay que guardar rencor y que hay que amar al prójimo como a ti mismo? La razón es, yo soy Dios. O sea, yo te lo ordeno. No por las cualidades que tiene el otro, no por las cosas que te pueden salir del otro. O sea, en nombre de Dios se nos ordena a nosotros cómo tienen que ser nuestras relaciones con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios fue el que instituyó la razón y el objetivo de todos de ser cada uno reim, compañeros unos del otro. Y también a través de la paz y la completitud del otro, voy a tener yo paz y completitud e integridad, ¿entienden? Cuando el otro tiene shalom, yo voy a tener shalom. Si yo quiero la paz para mí, tengo que buscar la paz de mi prójimo. Y ninguna persona tiene que temer de el éxito de su compañero y que nadie quiera construirse a sí mismo en base a la caída del otro. Y uno no tiene que ponerse contento con el triunfo o los éxitos de uno si vienen a cuenta de la caída o del tropiezo del que está a mi lado. Es algo muy elevado, verdaderamente eso. Y Beabta al-Reajá Camoja significa que la persona completa de un punto de vista espiritual y ético no va a diferenciar entre el shalom, la paz y la completitud de su compañero y entre el shalom, que es la paz y la completitud de uno mismo. Porque la razón que trae a uno querer la paz y la completitud para uno mismo es la misma razón que me tiene que llevar a buscar la paz y la completitud de mi compañero. ¿Y cuál es? Que los dos, ¿sí?, fuimos creados como obras de las manos de Dios. Y Dios puso su imagen y nosotros fuimos en nosotros. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el objetivo sería que si yo me quiero a mí mismo, tengo que reconocer que mi obligación es que cada uno llegue a la completitud. Porque si cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, la idea es que cada ser humano trate de aumentar en esa imagen
de Dios y semejanza a Dios a través de lo que Él nos pide hacer. Entonces eso hay que tratar de llegar a través de lo que es de lo físico. Por eso tenemos preceptos que los cumplimos físicamente, ¿no es cierto? Por eso también tiene que venir a través de lo que es espiritualmente y también es que es a través de lo ético, que esto es lo que Dios nos ordena. Y para concluir esto, acá después vienen todo tipo de mitzvot que nos hablan de todo tipo de cruces de animales que no tenemos que hacer, o todo tipo de cómo cuando en la época que había esclavitud, de cómo trataban a la esclava, de qué era lo que no había que hacer. Y entonces el Rav Hirsch quiere decir que hay muchas relaciones en este tipo de mitzvot. Cuando hablamos de la santidad de la sociedad, dice, hay veces que hay cosas que te parecen que están lejos, ¿no es cierto?, de la santidad de la sociedad, pero dice, todo tipo de mitzvot se complementan unas a otras, o sea que no puedo separar las mitzvot que tienen que ver con la sociedad, con las mitzvot que son cosas que tal vez solo lo entendemos en el contexto de las cosas que serían importantes de una relación espiritual. La conclusión final de Rav Hirsch es la siguiente: aprendimos a cuidar la paz y la integridad con nuestros compañeros a través de lo que hablamos y de lo que hacemos. Aprendimos también a apagar dentro nuestro todo sentimiento de odio y todo sentimiento de venganza. Dice, aprendimos la cualidad de Dios que hay dentro del hombre, que es la cualidad de poder olvidar las cosas malas que nos hicieron, que eso es lo que también Dios nos pidió. Y finalmente, la regla general de la santidad social, la santidad de la sociedad, se puede concluir en Ahavta lereaja kamoja, ¿no es cierto? Amar a tu prójimo. Dice, todo este tipo de exigencias de santidad a la sociedad tuvieron el sello final de Ani Hashem, yo soy Dios. Y de esa manera se le quitan todo tipo de cosas que nos llevan a nosotros mismos por todo tipo de intereses personales o de la sabiduría de vida que tenemos, que nosotros pensamos, esto hay que hacer, esto me conviene ayudarlo a él o no me conviene ayudarlo a él. O hay veces cuando uno hace cosas por los demás, lamentablemente la gente dice, ¿y qué ganas de esto? Eso es lo peor que podemos decir cuando le decimos a alguien, ¿y qué ganas de esto? Cuando está haciendo una mitzvah social, una mitzvah que está ayudando a alguien en la sociedad. Lamentablemente, una oración que se escucha muchas veces es gente que a veces dio muchos años por la sociedad, por los demás, por la política y por los demás. Entonces a veces dicen, Top, Akshavani Selebeiti, ahora voy a hacer para mi casa. Cuando uno hace para la sociedad, uno hace para su casa, porque uno está construyendo una sociedad mejor, uno está construyendo un mundo mejor. ¿Qué quiero dejarle a mis hijos o a mis alumnos o a mis seguidores? ¿Un mundo en el cual yo me llevé más cosas para mí o que les dejé un mundo mejor para ellos? ¿Entienden? Cuando estoy corrigiendo el mundo estoy dejando algo mejor para ellos. Pero uno tiene que entender, mi sabiduría no es la que me va a llevar a tomar las mejores decisiones en la parte de ética, sino son lo que es el pensamiento de Dios, lo que Él pensó. Entonces, cuando respetemos estas cosas, entonces estamos llevando al mundo que se acerquen a Hashem, que es lo más santo que hay en este mundo. Entonces, nosotros podemos llegar a ser santos a través de que tengamos una libertad ética, a través que tratamos de ser parecidos, semejantes a Dios, a través de que pidamos la justicia y que pidamos la verdad y el amor. Llegar a esto es muy difícil, tal vez es imposible. ¿Por qué es imposible? Lo dijimos en esta clase. No hay una persona tan justa en el mundo que haga solo el bien, pero no se equivoque. Pero la función del judío es aspirar a llegar a eso
porque es lo que la Torá nos ordena en el principio del capítulo 19 del libro de Vaikra, que Doshim Tiu, que Bezrat Hashem podamos llegar a aspirar a llegar a esa santidad y construir una sociedad ideal, como decimos en el Alenu Leshabeach, Letaken Olam Bemalchut Shaddai. De esa manera terminamos todos nuestros rezos, corregir el mundo bajo el reinado de Dios. Las reglas ya las sabemos. Ahora queda que empecemos a corregir. Hasta acá.